El mensaje que quiero compartirles esta mañana lo he titulado La vida puede depender de una mirada. La vida puede depender de una mirada. Y vamos a basarnos en un pasaje de la Sagrada Escritura que se encuentra en el libro de Números, capítulo 21, los versículos 4 al 9. Dice así la palabra del Señor. Los israelitas se fueron del monte Hor por el camino del Mar Rojo, dando un rodeo para no pasar por el territorio de Edom. En el camino la gente perdió la paciencia. Escuche eso. En el camino la gente perdió la paciencia y empezó a hablar mal de Dios y de Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya nos cansamos de esta comida miserable. Entonces el Señor les envió serpientes venenosas que los mordieron e hicieron que murieran muchos israelitas. El pueblo se acercó a Moisés y le dijo: hemos pecado al hablar mal del Señor y de ti. Pídele al Señor que aparte las serpientes de nosotros. Entonces Moisés oró por el pueblo y el Señor le dijo a Moisés: haz una serpiente y ponla en un poste. Todo el que haya sido mordido y la mire, se salvará. Escuche eso. Todo el que haya sido mordido y mire a la serpiente, una serpiente de bronce que tenía que hacer Moisés y ponerla en un poste, en un lugar alto donde todos pudieran verla. Entonces dice: todo el que haya sido mordido y la mire, se salvará. Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un poste. Así que cuando alguien sufría la mordedura de una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se salvaba. Eso es lo que dice Números capítulo 21, versículos 4 al 9. Por eso es que yo le puse como título al mensaje de hoy: la vida puede depender de una mirada, porque efectivamente tiene que ver con lo que sucedió en aquella oportunidad con el pueblo de Israel mientras estaba por el desierto rumbo a la tierra prometida. ¿Alguna vez escuchó acerca de la mujer de Lot que se convirtió en una estatua de sal? ¿Recuerda por qué sucedió eso? Bueno, cuando recordamos la muerte de la mujer de Lot, no podemos menos que pensar en el hecho de que esa muerte se debió a una simple mirada. Por eso es importante que decidamos dónde mirar. Por eso es que yo le puse como título al mensaje: la vida puede depender de una mirada. En este texto bíblico que acabamos de leer hace un momento, vamos a considerar, vamos a ver que el pueblo de Israel también pudo salvar su vida por una mirada. Mientras que la mujer de Lot murió y quedó convertida en una estatua de sal por una simple mirada, en este otro caso vemos que los judíos pudieron salvar su vida también por una mirada. Israel iba por el desierto, donde serpientes y escorpiones eran la amenaza constante. Pero la mayor y más cercana amenaza que el pueblo de Israel tenía, ¿saben cuál era? La murmuración. El pueblo de Israel estaba con una enfermedad crónica que se llamaba murmuración, queja y murmuración. Durante toda su travesía por el desierto, cada vez que enfrentaban un problema o una dificultad, hacían lo mismo de siempre: murmurar. Ahora, ¿qué es murmurar? Según el diccionario, murmurar es hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto. Y también el diccionario dice: murmurar es criticar a un ausente censurando sus actos. Eso es murmurar: hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto. O también criticar a un ausente censurando
sus actos. Según el relato bíblico que leímos al comienzo, cuando el pueblo de Israel se enteró que no podría cruzar por el territorio de Edom, sino que tenían que rodearlo para poder llegar al otro lado, se desanimaron. Dice que se desanimó el pueblo, pero no solo se desanimó, sino que empezaron a hablar contra Dios y contra Moisés. Comenzaron con el problema de siempre, a quejarse, a murmurar. El pueblo pecó de dos maneras, porque dice que hablaron contra Dios y contra Moisés. Es lo que normalmente sucede con el ser humano. Cuando pasamos por dificultades, cuando las cosas no nos salen como quisiéramos, cuando enfrentamos problemas, normalmente de forma natural, digo así porque la queja, la murmuración es parte de nuestra naturaleza. Porque, a ver, seamos sinceros. Podemos criticar todo lo que querramos a los judíos. Podemos decir que era un pueblo rebelde, que era un pueblo quejumbroso, que era un pueblo murmurador, que cada vez estaban rebelándose contra Dios. Podemos criticarlo, podemos juzgarlo, pero tenemos que reconocer que ese no es un problema solo de los judíos, sino que es un problema generalizado de todos los seres humanos. Desde que el pecado entró a la raza humana, desde ahí tenemos un montón de problemas, entre los cuales, y uno de los que más sobresale, es este problema, el problema de la queja, el problema de la murmuración. ¿Qué hacemos cuando pasamos por problemas? ¿Ah? ¿Qué hacemos cuando pasamos por adversidades? Cuando las cosas, como dije, no nos salen como nosotros queremos. ¿Acaso no hacemos lo mismo que los judíos? Quejarnos, murmurar, buscar a quién culpar de lo que nos está pasando. Y lo peor es que terminamos haciendo lo mismo que el pueblo de Israel, hablando contra Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permite que pase por esta situación? ¿O por qué permite que pasemos por esto? ¿Por qué permite el sufrimiento que hay en el mundo? ¿Dónde está Dios? ¿O es que acaso Dios no existe? Igualito que los judíos. Empezamos a murmurar y empezamos también a criticar a los demás seres humanos. Y por ejemplo, si somos creyentes, si somos parte de una iglesia, de una congregación, ¿a quiénes empezamos a juzgar o a criticar? En primer lugar, a los líderes. Entonces, hacemos exactamente lo mismo. Dice que acá los judíos hablaron contra Dios y contra Moisés, que era el líder del pueblo. Y eso es lo que normalmente vemos en las iglesias. La gente quejándose de Dios y quejándose de sus líderes, hablando mal del pastor, hablando en contra de los líderes de la congregación, ¿no? O sea, no estamos conformes solamente con reclamarle a Dios, sino que buscamos a las personas que vemos, que podemos ver físicamente, para lanzar también contra ellos nuestro ataque. Y eso fue lo que pasó acá, ¿no? Ellos dicen, miren, les voy a volver a leer la parte donde empezaron a quejarse. En el versículo 5 dice, y empezó a hablar mal de Dios el pueblo, dice, de Dios y de Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? Era mejor que nos hayamos quedado allá siendo esclavos del faraón. Aquí, dice, no hay pan ni agua. Y ya nos cansamos de esta comida miserable. Mire cómo le llamaron al maná. Al maná, que era un milagro que Dios hacía cada día. Porque cada día Dios les enviaba, les hacía llover pan del cielo para que se alimenten. Era la comida que Dios les daba para que ellos tengan las vitaminas que necesitaban, los nutrientes, las proteínas, todo lo que necesitaban para poder vivir y poder transitar por ese terrible desierto. Y miren cómo le llaman, comida miserable.
Esto me hace pensar en lo que también nos pasa a nosotros, ¿no? Ya estoy cansado de esta vida miserable que tengo. Cada día es un milagro que estés vivo, es un regalo de Dios. Así como cada día Dios les regalaba el maná a los judíos, cada día que tú te levantas, cada día que tú vives es un regalo de Dios. Por lo tanto, no puedes menospreciar ese regalo. ¿Cuánta gente no ha tenido la oportunidad de vivir el tiempo que tú estás viviendo? Inclusive hoy, ¿cuánta gente ya no despertó? ¿Cuánta gente ya partió de este mundo aún queriendo vivir, aferrándose a la vida? Y tú estás vivo. Entonces, en vez de quejarte, en vez de murmurar contra Dios, deberías darle gracias por la vida que te da. Deberías darle gracias por el nuevo día que Él te ha regalado. Los judíos acá dicen, ya nos cansamos de esta comida miserable. Ya no queremos seguir. Es terrible cuando incluso menospreciamos las bendiciones. Y aquí no solo menospreciaron, sino insultaron la bendición que Dios les daba cada día. Entonces ese es un problema generalizado, como dije. Es un problema que lamentablemente tiene toda la raza humana. Te decía que el pueblo pecó en dos maneras. Hablaron contra Dios y contra Moisés. Aquí tenemos los dos aspectos de la ley de Dios. Es decir, la ley de Dios, los mandamientos de Dios, tienen que ver, en primer lugar, con nuestra conducta hacia Dios. Y en segundo lugar, tiene que ver con nuestra conducta de los unos con los otros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando desobedecemos los mandamientos de Dios, normalmente estamos pecando contra Él, pero también pecamos contra nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque empezamos a atacar a nuestro prójimo, porque empezamos a criticar, a juzgar, a condenar, a pelearnos con unos, con otros. Entonces, estamos, por así decirlo, violentando los mandamientos de Dios en estos dos sentidos, en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con nuestros semejantes. Inclusive, cuando nosotros pecamos contra nuestro prójimo, igual estamos pecando contra Dios, porque es Dios el que ha establecido su ley para que nosotros nos llevemos bien con los demás. Entonces, cuando no obedecemos esa ley divina y empezamos a atacar y empezamos a agredir y empezamos a dañar, a ofender, a herir a otras personas, a nuestros semejantes, entonces de manera indirecta estamos pecando contra Dios. Fíjense que cuando el hijo pródigo volvió a la casa de su padre arrepentido, él dijo estas palabras: he pecado contra el cielo y contra ti. Aunque directamente él había pecado contra su padre al haberlo abandonado, al haberle pedido con anticipación su herencia y haberse mandado cambiar para gastar de forma inadecuada los recursos de su padre, los recursos que le dio su padre como herencia, aunque él había pecado contra su padre, menospreciándolo, faltándole el respeto, etcétera, etcétera, sin embargo, también había pecado contra Dios. Por eso su arrepentimiento fue ese: he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, cuando agredimos a nuestro prójimo, cuando dañamos, cuando nos peleamos con nuestro prójimo, estamos pecando contra Dios también. Es lo que pasó acá. Dice, hablaron contra Dios y contra Moisés, porque las dos cosas están relacionadas. El apóstol Juan dice, no podemos amar a Dios que no vemos si no amamos a nuestro prójimo que vemos, a nuestro semejante que vemos. Entonces, cuando odiamos a nuestro prójimo, entonces automáticamente estamos también agrediendo a Dios, estamos ofendiendo a Dios. Entonces, por eso es importante tener en cuenta estas dos áreas. No se puede decir que amamos a Dios si odiamos a nuestros hermanos, si odiamos a nuestro prójimo.
Tenemos que amar a Dios y amar a nuestro prójimo. El propio Jesús dijo que en estos dos mandamientos se resume toda la ley divina, toda la ley. Y él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo, en estos dos grandes mandamientos se resume toda la ley y los profetas, o sea, todo lo que Dios ordena. Volviendo a la historia del pueblo, es decir, del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, ¿cuál fue su queja? ¿Cuál fue su queja en esta oportunidad? Dice, y empezó a hablar mal de Dios y de Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? Dice el versículo 5. Aquí no hay pan ni agua y ya nos cansamos de esta comida miserable. Su queja fue por escasez de agua y alimento y que ya estaban cansados del maná. Su queja fue totalmente injusta, considerando que durante 40 años en el desierto, aquel pan no les faltó ni un solo día. Más bien debieron estar agradecidos con Dios por cuidar de ellos, alimentándolos todos los días por 40 años. Fíjense, ese es el problema de los seres humanos, que ponemos nuestra mirada en un problemita que estamos atravesando y muchas veces lo magnificamos demasiado, que nos olvidamos de todos los beneficios que recibimos de parte de Dios. Nos concentramos en el problema, nos concentramos en la dificultad y entonces damos rienda suelta a nuestra queja y a nuestra murmuración. Y nos enojamos contra Dios y nos enojamos contra nuestro prójimo, nos enojamos contra otras personas, contra nuestros líderes, tanto los líderes eclesiásticos, espirituales, como también los líderes civiles. Más bien deberíamos estar agradecidos con Dios por tantos beneficios que recibimos. Por eso, cuando pasamos por pruebas y pasamos por dificultades, es bueno que empecemos a hacer un recuento de las bendiciones que recibimos. Que, como dice el salmista David, le hagamos recuerdo a nuestra alma de los tantos beneficios que hemos recibido de parte de Dios. En el Salmo 103, desde el versículo 1 para adelante, dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y luego empieza a mencionar algunos de los tantos beneficios. Dice, Él es el que perdona todos tus pecados, todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo, de la tumba, de la muerte, el que te rodea con su favor, con su cuidado, con su protección, el que sacia de bien tu boca, el que te provee para todas tus necesidades. Él es el que te rejuvenece como el águila cuando cambia su plumaje. Entonces empieza a mencionar varios de los muchos beneficios y por eso dice, bendice alma mía al Señor, alábalo, agradécele y no olvides ninguno de sus beneficios. El pueblo de Israel había recibido un montón de beneficios y deberían estar agradecidos con Dios por haber cuidado de ellos, alimentándolos todos los días por 40 años. Pero no, lo que ellos hicieron fue aprovechar el problema, la dificultad, para quejarse, para murmurar. Lo mismo que hacemos nosotros. Dios nos ha bendecido, nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha provisto. Pero tras que pasamos por un problema, ya, nos olvidamos de todas las bendiciones y empezamos a quejarnos por el problema. Y empezamos a murmurar. Y empezamos a reclamarle a Dios. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué acaso no soy una buena persona? ¿Qué he hecho para merecer esto? Son las frases típicas que normalmente salen de nuestros labios, de nuestra boca, ¿no? Realmente somos muy parecidos a los hebreos. Somos muy parecidos a los judíos del tiempo de Moisés. Porque muchas veces nosotros también actuamos como el pueblo de Israel cuando nos quejamos por cosas por las que más bien deberíamos estar agradecidos. Aunque tengamos algún problema de salud, debemos estar agradecidos porque
tenemos salud en muchas otras partes, otras áreas de nuestro cuerpo físico. Dijo alguien, cuando vi a una persona que estaba ciega y que no podía ver, me di cuenta de lo bendecido que yo era de tener 2 ojos que podían ver. Cuando vi a una persona paralítica que no podía caminar, me di cuenta de lo bendecido que yo era de tener 2 piernas que puedo utilizar para caminar. Y así sucesivamente podemos mencionar tantos beneficios y tantas bendiciones por las que debemos estar agradecidos. Aún si estás enfermo, aún si te duele algo, dale gracias a Dios, porque aún el dolor es muestra de que todavía sientes. Aún la enfermedad es una muestra de que tienes todavía salud y tu cuerpo está justamente luchando o reclamando que tú puedas sanar cierta parte que de repente por tu imprudencia has dañado. Porque, reconozcamos, la mayoría de las enfermedades que nos vienen son causadas por nuestras malas acciones, porque nos alimentamos mal, porque comemos cosas que no debemos comer, ¿no? Porque le metemos comida chatarra, basura muchas veces a nuestro cuerpo, ¿no? Porque no hacemos ejercicio, porque en vez de comer lo que nos hace bien, comemos lo que nos hace mal. Y por eso, pues, sufrimos las consecuencias. Debemos estar agradecidos más bien que todavía tenemos vida y que tenemos la posibilidad de buscar la solución al problema de salud que tenemos. Cuando hay gente que no tiene esa oportunidad. Y muchas veces incluso esa gente que está en peores condiciones tiene una mejor actitud que la nuestra y está más agradecida con Dios que nosotros que estamos disfrutando de una salud quizás no perfecta, pero que es llevadera. Entonces, aprendamos la lección. Aprendamos la lección. No nos quejemos de cosas que en realidad no tienen tanta importancia si las comparamos con otras. Debemos más bien estar agradecidos con Dios por las bendiciones que Él nos da día tras día. Y ojo, sin merecerlo. Porque hay cosas que Dios nos da, como la vida, por ejemplo, como el sol que brilla sobre todos. Hay cosas que Dios nos las da no porque las merezcamos, sino porque Él es bueno. Porque Él es bueno, porque Él es bondadoso, porque Él es misericordioso. Por eso dijo Jesús, Él hace salir su sol sobre buenos y malos, hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Imagínate si Dios hiciera diferencia y agarrara y dijera, que el sol brille solo para los buenos y que los demás se queden en la oscuridad. Qué terrible sería. Que la lluvia solo caiga sobre los justos y que los injustos sufran sequía y se mueran de hambre. Dios no actúa así. La benignidad, la bondad de Dios la vemos cada día. Desde el momento en que amanece, cuando vemos ese sol maravilloso que sale por el oriente y que incluso pinta un cuadro espectacular, ¿no? Cuando vemos esos colores en el amanecer y luego ese sol que nos calienta, ese sol que ayuda para que haya vida en este planeta en el que vivimos. Esa lluvia que cae, que muchas veces tarda en caer y que la anhelamos y de repente viene en el momento más propicio. Mis hermanos, mis amigos, son muchas más las razones para agradecer que las que tenemos para quejarnos, para murmurar. ¿No les parece?